Muchas personas preocupadas de lo que pasa cuando existe una corrección del S&P 500. Claro, cuando tenemos portafolios apalancados, cuando de repente estamos expuestos o muy expuestos, cuando vemos a nuestro portafolio caer un 10, 15, 20, 30, 40% porque estamos concentrados en una sola posición. Pero miremos cuál es el comportamiento del S&P 500 y hemos aquí hecho una acumulación, un conglomerado de qué ha pasado desde 1950 en correcciones. ¿Cuántas de ellas han terminado en un bear market? Bueno, aquí te los vamos a contar. Pero arranquemos entonces definiendo pues qué es una corrección. Y una corrección la definimos como una caída, vamos a ponernos por aquí, desde el 10% de su máximo reciente. Entonces, cuando hacemos la medición desde el máximo y tomamos un 10%, ahí es donde hablamos que entramos en una corrección técnica. Entonces, una caída de al menos 10% desde su máximo desde el que estemos midiendo, pero que no pasemos un mercado del 20%, porque ya cuando hablamos del 20% ya no hablamos de una corrección. Eso ya es un bear market o es un mercado bajista, que es una caída desde el máximo reciente hasta donde lo estamos midiendo, una caída de aproximadamente el 20%. Hay algunos datos relevantes a considerar y a tener en cuenta. Primero, las correcciones en promedio ocurren cada 2 años. Cada 2 años podríamos ver una corrección. Y si ustedes se fijan, la anterior corrección fuerte de más del 10% fue año 2022. Luego tuvimos, ahora en el 2025, nuevamente una corrección un poquito más de 2 años, pero en promedio son cada 2 años. Corrección del 10%. Algunas de ellas terminan en un bear market. La duración media de una corrección es de aproximadamente 4 meses. Así que si ustedes empiezan a tomar el punto máximo, ¿cuándo fue que se alcanzó el punto máximo? Y la recuperación que se tuvo, en promedio, duraría 4 meses. ¿Eso qué querría decir? Digamos que la estadística nos dice que si una corrección arranca en enero, terminará probablemente en mayo, según la estadística. ¿Qué quiere decir? Que en mayo podría recuperar su máximo histórico nuevamente, el máximo que alcanzó desde esa medición. La caída promedio de una corrección es del 13.7%. Y para que estén tranquilos, más de la mitad de las correcciones no termina en mercado bajista. El 60% de las correcciones no termina en mercado bajista. Entonces, y eso también tiene algunas implicaciones porque va a depender si estamos en un entorno de tasas de interés altas, de inflación alta, y ya lo vamos a ver que también hemos hecho esos comparativos. Entonces, estos son los datos relevantes, ocurren en promedio cada 2 años, la duración media es de 4 meses, la caída promedio es del 13.7% y el 60% de las correcciones no terminan en mercado bajista. ¿Cuántas correcciones ha tenido el S&P 500 por década? Fíjense, desde 1950 trajimos estas cifras y vemos que tenemos por década un máximo de 4 correcciones. Podríamos hablar que en la década del 2020 al 2030 ya hemos afrontado 3 correcciones, de las cuales 2 de ellas terminaron en mercado bajista. Podríamos simplemente por efectos estadísticos pensar que aún nos quedan otras 2 correcciones en esta década que probablemente no terminen en mercado bajista. Esto es lo que nos está diciendo más o menos pues la estadística. Vimos que en 1950 tuvimos 3 correcciones, en los 60 4, en los 70 4, en los 80 3, en los 90 3, la década del 2000 3 correcciones, la del 2010 4 correcciones, en el 2020 2 correcciones. Si le sumamos que esto se convierta en una corrección, sería la tercera corrección de la década del 2020. Continuemos acá. ¿Qué tan profundas son las caídas cuando tenemos una corrección? Entonces, veamos que la caída más profunda que tuvimos en una corrección, insisto, desde 1950, fue, por supuesto, la de la crisis financiera inmobiliaria del año 2008, en donde vivimos una corrección de cerca del 55%. Y por allá, en la crisis de las .com, también vimos una corrección que estuvo cerca del 48%. Bueno, realmente eso no fue ya una corrección, no fue una corrección que terminó en mercado bajista y que terminó, digámoslo así, en un crash, porque un crash es cuando vemos que desde el punto máximo de la medición
se retira, retrocede un 40%. Entonces, los días más difíciles se vivieron por allá a principios de la década de los 70, por allá a finales de la década de los 80, recuerden el famoso crash del 87, por aquí a inicio de la década del 2000 y por acá a finales de la década del 2000. Esta es la profundidad. Pero en promedio, pues vamos a ver que si nosotros hablamos solamente de corrección, hablamos de menos de un 14% de la profundidad de la caída del S&P 500. Veamos acá algunos datos también interesantes y es cuando involucramos tasas de interés. El tiempo de recuperación, vamos a ponernos por acá arriba, el tiempo de recuperación tarda más cuando las tasas de interés son más altas y la inflación es alta. Entonces, cuando tenemos una tasa de interés y una tasa de inflación superior al 5%, la inflación superior al 5% y las tasas de interés superior al 5%, el tiempo de recuperación es entre 18 a 24 meses. Y el rendimiento 12 meses después de que acabe el mercado bajista es del 20 al 30%. Fíjense qué interesante. Es por eso aquello de estar temporizando el mercado es una labor supremamente difícil que no debería ser parte de nuestro acomodo. Nosotros si creemos en una compañía y creemos que está a buenos precios y revisamos sus fundamentales, si es una compañía que luce barata dentro de nuestro análisis, hay que invertir, porque los mejores momentos de la recuperación en donde se ven los mejores rendimientos es cuando apenas estamos saliendo del mercado bajista, cuando apenas estemos saliendo del territorio de corrección. Ahora, cuando hay bajas tasas de interés y baja inflación inferior al 3% y tasas de interés inferiores al 3%, el periodo de recuperación, fíjense, el periodo de recuperación es de 5 a 12 meses y tenemos que el rendimiento 12 meses después es del 25 al 40%. Impresionante. Ahora, nosotros estamos aquí, podríamos decir, oiga, ¿qué tal estemos en una inflación inferior al 10%, pero las tasas de interés están superiores al 3%? Ahí habría que hacer otro análisis. Pero fíjense cómo el rendimiento promedio sube cuando tenemos baja inflación y bajas tasas de interés y el tiempo de recuperación promedio es mucho mejor cuando tenemos baja inflación y bajas tasas de interés. Entonces, las recuperaciones más lentas son en alta inflación, duran 21 meses en promedio, alta inflación y tasas altas. Y el rendimiento 12 meses después de haber tocado fondo es el 25%. Y cuando tenemos baja inflación y bajas tasas, la recuperación es mucho más rápida, 8 meses en promedio, y el rendimiento 12 meses después de haber tocado fondo es del 35%. Tenemos otra interesante y es aquí cómo hemos vivido esos periodos de altas tasas en periodos inflacionarios. Por lo regular, nosotros encontramos esa correlación que cuando hay tasas altas es que se está tratando de controlar la inflación a través de la subida de tipos de interés que permitan un ajuste por allí de los precios. Entonces, en tasas altas restrictivas, por ejemplo, vimos en periodos inflacionarios muy fuertes en la década de los 70 y después del COVID, después de la pandemia, en donde vimos que hubo un ajuste general de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, incrementando los tipos de interés, y esto hizo, por supuesto, que la recuperación, digamos que en el caso del post-COVID, haya sido un poquito más lenta, pero lo que pudimos observar es que el periodo de resiliencia que se tuvo después del COVID fue una de esas crisis bien raras, que hay que tomarlas con pinzas, porque digamos que aparecen en un entorno bastante más distinto a como realmente lo vivimos durante la historia. Cuando las tasas están bajas, que se está intentando estimular la economía, vemos una recuperación rápida. Entonces, ¿qué podría eventualmente pasar? Lo que pasa es que aquí podría estarse viviendo una especie de contracción económica que induzca a la Fed a recortar aún más los tipos de interés, pero sin descuidar que la inflación aún no está en unos niveles donde la Fed misma quisiera que estuviera.
En ejemplo, aquí que les pongo, durante el COVID las tasas llegaron casi a cero y la recuperación fue muy, pero muy rápida. 5 meses y algunos días vimos el periodo de recuperación. Claro, llevaron las tasas unos estímulos gigantescos y esto pudo hacer que la recuperación sea mucho más rápida. ¿Cuál es el rendimiento 12 meses después? Entonces, fíjense que en la década de los 50, desde la década de los 50, estamos estableciendo dónde iniciaron las correcciones y cuál fue la duración promedio de esas correcciones. Fíjense que la más larga de estas correcciones fue en la década de 1970, fue en 1973, que duró 21 meses. En la década del 2000 de las .com, la burbuja de las .com, duró 31 meses. Aquí también hay que ser un poco justos o también tratar de alimentar esa estadística porque aquí hubo otro evento paralelo que fue el atentado a las Torres Gemelas, que eso también produjo una corrección dentro de la corrección. Entonces fue bastante extensa. Y tuvimos otra que duró 17 meses, que fue justamente el inicio de la burbuja, bueno, de la explosión de la burbuja financiera e inmobiliaria en el año 2008. Arranca desde octubre del 2007 y finaliza, el fondo lo toca en marzo del 2009. O sea, fue un periodo bastante largo, ¿no? Y si a eso le sumamos la recuperación hasta el punto donde lo traía desde su máximo, pues podría sumarse un poquito más. Pero fíjense que lo que hemos vivido en la última década han sido correcciones muy cortas. Realmente en la duración fue bastante, pero bastante corto. Y vemos que en promedio la duración de estos eventos usualmente es de entre 4 y 5 meses. Y esta es la caída porcentual que vivimos durante estos periodos de contracción. Y vemos que, digamos, a excepción de la del 2008, a excepción de la década de los 70, de 1973, con la crisis energética, pues vemos que realmente no han sido muy extensas, muy largas y de caídas muy pronunciadas. El tiempo de recuperación, esto es lo que duró la caída y ese es el tiempo de recuperación en meses. Entonces, fíjense que si nosotros excluimos estas dos, que es la de la crisis de las .com y la de la crisis financiera e inmobiliaria del 2008, pues los periodos de recuperación tienden a ser muy, 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 muy tranquilitos, o sea, muy, muy en promedio. Esta otra, pues que sería la de el COVID, pues estaría también dentro de una de esas estadísticas que de repente se salen un poquito más allá, se alejan mucho más allá de la media, porque aquí podríamos decir que dentro de la primera desviación estándar podríamos argumentar que el periodo de recuperación termina siendo aproximadamente de unos 6 meses. A ver, se me... Ups, a ver qué pasó. Aquí está. El rendimiento 6 meses después ese es el rendimiento del S&P 500 6 meses después. Así que una razón más para ver estos periodos de corrección como tremendas oportunidades de inversión. Aquí es donde se producen los verdaderos capitales. Y el rendimiento 12 meses después de las correcciones, fíjense que no hay un rendimiento que sea negativo. Siempre terminan siendo rendimientos positivos. Así que aquí algunos datos interesantes basados en los cálculos que hicimos, y es que hubo 26 correcciones desde el año 2000, perdón, desde el año 1950, 26 correcciones, de los cuales terminaron con caídas de más del 20%, 13. Es decir, 50% de las correcciones que analizamos terminaron en bear market. Aquí faltaría una. Si entramos a territorio de corrección, como es muy probable que suceda, entrar un poquito a territorio de corrección, sería la número 27, si se entra en territorio de corrección. Unas tendencias interesantes. Las correcciones rápidas, que duran menos de 3 meses, rara vez terminan en bear market. Cuando la caída inicial supera el 15%, ahí es donde aumenta la probabilidad de caer en bear market. O sea que esa puede ser nuestra frontera entre tener un bear market o no. Y otro dato interesante es que la alta inflación y las altas tasas de interés también elevan el riesgo de un bear market. Pues muchas gracias. Espero que todos estos números y estas estadísticas les hayan servido para que ustedes saquen sus propias conclusiones, para que conversando con la historia, teniendo una charla con la historia, ustedes puedan tener la información adecuada para, por supuesto, tomar esas decisiones de inversión que tanto
les interesa.